que tienen que ver con cantidad de protones, qué es el número atómico, porque eso lo vamos a necesitar para este tema. Cuando avancemos a la siguiente unidad, que es tabla periódica, ahí vamos a adentrarnos un poquito más, vamos a volver sobre lo que es un isótopo y demás. Bueno, acá ven una partecita de la tabla periódica, ¿sí? No la ven completa porque no me alcanza la cámara, pero esencialmente lo que nosotros tenemos cuando estamos trabajando con una tabla periódica, ahí va, cuando nosotros estamos trabajando con una tabla periódica, lo que tenemos es ordenados los elementos. Ordenados los elementos. Los elementos se encuentran ordenados por número atómico. El número atómico es el que está, vamos a poner ahí. El número atómico es este, que está acá. Ese es el número atómico. Y el número atómico se representa con la letra Z, ¿sí? Y el número atómico representa la cantidad de protones en el núcleo. Entonces, como la materia es neutra, si sabemos la cantidad de protones, podemos saber la cantidad de electrones. ¿Y cómo van a ser para un átomo neutro la cantidad de protones respecto de la de electrones? ¿Cómo es? Igual. Bien, igual. Entonces, conociendo el número atómico, yo puedo conocer cuál es la cantidad de electrones. Y en este momento, que lo que nosotros estamos queriendo es empezar a construir configuraciones electrónicas y ver algunas nociones de números cuánticos, lo que nos interesa es saber cuántos electrones tenemos en la especie, ¿sí? Ustedes tienen la tabla periódica que tiene esta forma. Tiene esta forma, ¿sí? Más allá de que se ve medio oscuro, tiene esta forma. Y luego, si dan vuelta a la tabla periódica, encuentran una serie de propiedades que están así, ¿sí? Listadas. Yo siempre recomiendo que utilicen la tabla periódica de esta manera. ¿Y por qué? Porque ustedes se tienen que empezar a acostumbrar a dónde están los elementos, ¿sí? No es la idea actual que ustedes se acuerden la tabla periódica de memoria, como cuando yo estaba en el secundario que nos teníamos que aprender la tabla periódica de memoria. No, hoy no es necesario que se aprendan la tabla periódica de memoria, pero sí de usarla ya van sabiendo las posiciones aproximadas, las posiciones relativas de los elementos. Entonces van a saber que el sodio está por acá, que el cloro está por acá, que el hierro está acá, ¿sí? Es importante eso que de a poquito lo vayan ejercitando. Les repito, no es que se tienen que saber la tabla periódica de memoria, no, pero es útil al momento de trabajar tener ciertas nociones del lugar que ocupan los elementos. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir una serie de configuraciones electrónicas. ¿Sí? Entonces, basándonos en el último ejercicio del cuestionario, lo que vamos a hacer es escribir la configuración electrónica de algunas especies, ¿sí? Entonces, empecemos por algo sencillo. Vamos a buscar en la tabla periódica este elemento. Flúor. Bien. Búsquenlo en la tabla periódica. ¿Cuál es el símbolo del flúor? F, F mayúscula. ¿Sí? F mayúscula. Bien. ¿Cuál es el número atómico del flúor?
9. Bien. Entonces, si estamos hablando de flúor neutro, ¿cuál va a ser el número de electrones del flúor? 9. Muy bien. Bueno, entonces ahora escribamos la configuración electrónica. Para poder escribir la configuración electrónica, lo que vamos a usar, de la misma forma que está puesto en la presentación teórica, vamos a usar el machete oficial, ¿sí? Y es importante que ustedes aprendan a construir este machete oficial, ¿sí? El machete oficial, ¿cuál es? La regla de las diagonales, o también conocido como regla de Aufbau o principio de construcción. Según el texto, son los distintos nombres que tiene. Entonces, ¿cómo se construye esto? Tengo que ir escribiendo en los renglones los distintos orbitales que aparecen, ¿sí? En el primer renglón voy a poner todos los orbitales del nivel 1, en el segundo todos los paquetes de orbitales del nivel 2, en el tercero nivel 3, 4, etcétera, etcétera. Entonces esto es 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f. Y acuérdense que en F es donde terminan las letras, después no seguimos más adelante, ¿sí? 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D, 6F. Y ahí me quedo. Entonces, ¿cómo se lee esto? Tengo que trazar diagonales. Y las diagonales van a ser siempre de arriba hacia abajo, ¿sí? Paralelas a esto. Si yo hago, primero va el 1S. Luego voy por acá, 2S. Luego voy por acá, 2P, 3S. 3P, 4S. 3D, 4P, 5S. 4D, 5P, 6S. 4F, 5D, 6P. Eventualmente acá estaría el 7S, ¿no? No, que sigue por acá. Etcétera, etcétera. ¿Sí? Es importante que ustedes aprendan a construir esto. Porque al momento de que nosotros les pidamos una configuración electrónica, de la misma forma que yo les decía antes, cuando ya uno trabaja mucho con la tabla periódica, medio que te acostumbras a dónde están los elementos. Hay muchos números atómicos y números básicos que te los vas aprendiendo de memoria. Y es conveniente saberlos de memoria porque acelera muchísimo las cosas. La regla de las diagonales es útil cuando uno está empezando a escribir configuraciones electrónicas. Después ya uno no las usa más. O sea, yo la regla de las diagonales ya no la uso más. Pero en su momento me fue muy útil, ¿sí? Entonces, basándonos en la regla de las diagonales, escriban ustedes cuál es la configuración electrónica del flúor. Porque la energía, o sea, cada uno de estos orbitales tiene asociado un valor de energía, ¿sí? La energía del 4S es más grande que la energía del 3D. Por eso se escribe primero el 4S y después el 3D. Por eso esto muchas veces se denomina principio de construcción. Cuando nosotros veamos diagramas de energía, que lo vamos a ver el jueves que viene, vamos a ver cómo construimos niveles de energía. Pero que es la última parte que está dentro de la presentación, ¿sí? Pero esencialmente tiene que ver
con que la energía del 3D es mayor que la del 4S. Bien, algunos ya hicieron el spoiler, pero a mí lo que me interesa es que lo hagan todos, ¿sí? Así que fíjense si lo pueden hacer, ¿sí? Necesito 15 confirmaciones. Los que no les sale, no hay problema, porque luego lo vamos a hacer juntos. Vos, Mati, bien, bien. Mati, Vicky, Cande, ustedes pudieron. Gauti, Rami, bien. Mauri, bien. Ceci, impecable. Las letras van en minúscula. El D tiene hasta 10 como cantidad máxima. Bien. Creo que estamos todos, no me falta nadie. Me falta Melody y Valen. ¿Están por acá? ¿Pudieron, no pudieron? Tengo algunos que... Ah, bien, genial. ¿Valen? Valen se me fue a almorzar. Bueno. Además de saber construir el principio de las diagonales, tenemos que recordar cuántos electrones van como máximo dentro de cada uno de estos orbitales. ¿Sí? ¿De dónde sale el máximo? Sale de los números cuánticos. ¿Sí? ¿Se acuerdan del principio de exclusión de Pauli? Que no puedo tener dos electrones que tengan los mismos 4 números cuánticos iguales. Todo eso que vimos la semana pasada. Ese valor máximo es importante y lo tenemos que recordar. El S puede tener hasta 2 electrones, puede contener hasta 2 electrones. El P puede contener hasta 6 electrones. El D puede contener hasta 10 electrones. El F puede contener hasta 14 electrones. ¿Sí? Bien, entonces, si yo tengo que hacer el flúor tiene 9 electrones, vamos a escribir su configuración electrónica. La configuración electrónica del flúor, entonces, va a ser 1s2, 2s2, porque tengo 1s, 2s, y luego voy 2p, 5. La suma de los electrones, yo voy a estar sumando estos numeritos de acá, esto suma 9, o sea que está bien. ¿Sí? Súper importante que cuando terminan de escribir la configuración, hagan esta verificación, porque a veces cometemos errores. ¿Sí? Bien, a partir de la configuración electrónica, podemos escribir una segunda configuración que se denomina configuración electrónica externa, CEE. Esto es configuración electrónica externa. La configuración electrónica externa es la configuración del último nivel de energía. Entonces, si es último nivel de energía, me tengo que fijar estrictamente en el último nivel. O sea, si estoy hablando de último nivel, tengo que mirar
este número 2, que es el número cuántico principal. La configuración electrónica externa va a ser 2s2, 2p5. ¿Sí? Porque, por definición, la configuración electrónica externa es la configuración electrónica del último nivel de energía. El último nivel de energía significa todos los orbitales que corresponden al más grande número cuántico principal. ¿Sí? Bien. Entonces, ya hicimos para el flúor. Vamos a, les voy a dar una serie de nucleídos. Cuando estamos hablando de nucleídos, estamos hablando de diversa variedad de compuestos que pueden ser átomos neutros, aniones, cationes, ¿sí? Para que ejerciten. Entonces, voy a escribir calcio catiónico, cloro como anión. Bien, ¿se ve bien? Calcio como catión, cloruro, oxígeno, xenón, hierro como catión férrico. A Valen se le fue la luz, qué macana. Bueno, igual esto queda grabado, así que después lo va a poder ver. ¿Sí? Bueno, configuraciones. Entonces lo que les pido es que me escriban configuración electrónica y configuración electrónica externa. Tómense 10 minutos como máximo, son menos 10, a las 3 como máximo las empiezo a hacer para todos. ¿Sí? En el chat me ponen si terminaron con las 5 configuraciones. En realidad yo les estoy pidiendo 10 configuraciones. Las configuraciones electrónicas y las externas para estos 5 nucleídos. En el chat nada más pónganme si terminaron. Sally, 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 ¿qué estás haciendo lío? Recuerden, chicos, que si tienen dudas entre ustedes se pueden consultar. ¿Sí? No tengo ningún problema. Utilicen WhatsApp, Telegram, el medio de mensajería que estén habituados.
A vivo ya estás, perfecto. Perfecto. Dame la hoja. Salí de arriba de la hoja, dale que la necesito. Dale. Pero a tuyo. Ahí. Genial. Muy bien. Ya faltan poquitos. Quedan 2 compañeros nada más.
Muy bien. Bueno, nos falta uno. Vamos a dar un minuto de tiempo más y ya vamos terminando. No, todavía no. Me falta Gianne, que la perdí a Gianne. Bueno, avancemos con cómo es la construcción de las configuraciones electrónicas. Necesitamos para poder construir las configuraciones electrónicas primero el número atómico. El número atómico del calcio, ¿cuál es? 20. Bien. Entonces, para el calcio 2 más, ¿cuál es el número de electrones? 18. ¿Se entiende por qué son 18 y no 20? ¿O hay alguna duda? Porque esto es hiper importante, ¿eh? ¿Sí? ¿Está claro? No hay dudas con esto. Cualquier duda que tengan, me frenan. ¿Sí? Entonces, 18 electrones que tenemos que ubicar. Configuración electrónica. Siempre con el machete oficial, ¿eh? Ustedes usen el machete oficial. Arrancamos. 1S2. 2S. S. Digo S y escribo P. Bien. 2S2. 2P6. Ahí tengo 10 electrones. 3S2. 3P6. Ya está. 2, 4, 10, 12, 18. Listo. Esta es la configuración electrónica. ¿Y cuál es la configuración electrónica externa? Último nivel. Entonces, ¿cuál es esta? Tres S2, 3P6. Bien. Vamos con el cloruro. Z igual, ¿cuánto? Entonces, el número de electrones en el cloruro, ¿cuánto va a ser?
18. Nuevamente, ¿se entiende por qué se suma un electrón? ¿Sí? Perfecto. Vamos con la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Impecable. Configuración electrónica externa. Fíjense, tengo 2, 4, 10, 12, 18. 18. Bien. Configuración electrónica externa, 3s2, 3p6. Y esto que acaba de pasar no es menor y es súper importante. ¿Sí? Fíjense que yo acá tengo misma configuración electrónica. ¿Sí? Por lo tanto, el calcio 2+, y el cloruro son iones isoelectrónicos. O sea, que son iones que tienen la misma configuración electrónica y misma configuración electrónica externa. ¿Sí? Iones, en realidad, más que iones, vamos a hablar en general de especies isoelectrónicas. ¿Sí? Y fíjense que yo para saber si la especie es isoelectrónica, no necesito ponerme a hacer la configuración electrónica. Porque la configuración electrónica es una consecuencia del número de electrones. Cuando dos especies tienen el mismo número de electrones, decimos que son especies isoelectrónicas. ¿Sí? Bien, continuemos entonces. Oxígeno, Z igual 8. Entonces, átomo neutro, número de electrones, 8. ¿Sí? Bien, configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p4. 2 y 2, 4 y 4, 8. Configuración electrónica externa, 2s2, 2p4. Bien. Xenón, Z igual 54. Muy bien. Átomo neutro, entonces el número de electrones, 54. Bien, configuración electrónica, siempre, como siempre, siguiendo machete, ¿eh? No lo tienen que hacer de memoria. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Muchas veces yo acá freno para contar, porque ¿vieron? Yo lo escribo de memoria y después no cuento y escribo de más. 4, 10, 20, 30. Tengo hasta ahí. Me falta todavía, puedo seguir escribiendo. 4p6, 5s2, 4d10, 5p6. ¿Puede ser que estemos ahí? ¿Sí? ¿Llegamos a esto? ¿Todos? ¿Todas? ¿Todes? ¿Sí? Pecado. Bueno, configuración electrónica externa. Configuración electrónica externa es el último nivel, ¿sí? La configuración electrónica externa no incluye a los niveles intermedios, como estos, ¿sí? Como este 4 de 10 que tengo acá, no los incluye siempre y cuando estén llenos.
¿sí? En este caso, fíjense que el 4D está lleno, entonces no va en la configuración electrónica externa. Es 5S2, 5P6. Esa es la configuración electrónica externa. No incluye orbitales atómicos llenos de niveles menores, ¿sí? Importante esto. Este no va en la externa. Está bien, es razonable, es el momento de dudar, ¿sí? Estamos en ese momento. Sí, pregúntame. Vamos a ver cuando lleguemos a la parte de tabla periódica, cuando lleguemos a configuraciones estables, vamos a ver a un par de conceptos donde puede pasar que este no me quede lleno. Puede pasar. Son casos que vamos a ver en la unidad siguiente. Pero como en tabla periódica nosotros justificamos las propiedades en función de configuración electrónica, ustedes tienen que saber que cuando estos niveles están llenos, no los ponemos en la externa. ¿Sí? Sí. Es el caso del hierro. Vamos al hierro ahora. Hierro. Z igual 26. Entonces, el número de electrones va a ser 23. ¿Sí? Bien. Vamos a la configuración electrónica externa. Bien, me freno ahí para contar. Son 10, 20. Me quedan 3. 3 de 3. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, acá el D no está lleno. Entonces, por más que es el anteúltimo nivel, ¿sí? Esto les va a terminar de cerrar cuando veamos esto en relación a tabla periódica, ¿sí? Pero cuando estos subniveles, ¿sí? Porque normalmente cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de subniveles. Tenemos el nivel es 4, nivel 3. Cuando estamos hablando de 4S, de 3D, estamos hablando de subniveles, ¿sí? Para que nos empecemos a poner un poquito más con cómo escribimos. Cuando los subniveles no están llenos, los escribimos. ¿Sí? Entonces, para resumir, subniveles D o F. Los S y los P, fíjense que estos están llenos y se escriben siempre. ¿Sí? S y P se escriben siempre, pero subniveles D o F, cuando están llenos, no van a la configuración electrónica externa. Cuando están incompletos, como es este caso, sí van a la configuración electrónica externa. ¿Sí? Bien. Bueno.
La semana pasada nosotros habíamos hecho una ejercitación respecto de números cuánticos. ¿Se acuerdan que habíamos agarrado el sodio y le habíamos escrito todos sus números cuánticos explicando por qué? Hoy hicimos una ejercitación de configuración electrónica con diferentes especies. Entonces, con esto ustedes ya están en condiciones de hacer el cuestionario, que en realidad es para el viernes que viene, ¿sí? Porque la fecha de entrega es el 12, ¿sí? Cualquier duda, igualmente, pueden ir consultando o incluso en la clase del jueves que viene pueden también, si tienen alguna duda muy de último momento, la pueden consultar, ¿sí? Vamos a finalizar la grabación aquí.